A veces, los regalos más valiosos no se envuelven en papel, sino en gestos que cambian destinos. En una pequeña ciudad de España, una anciana solitaria decidió entregar las llaves de su casa a una niña que apenas conocía. Lo que nadie sabía es que, con ese gesto, abriría también una puerta al pasado que había querido olvidar. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El amanecer doraba los tejados de Toledo cuando doña Emilia Ortega abrió las contraventanas de su casa. El aire frío de finales de otoño le rozó las mejillas y, por un instante, pensó que aquel silencio era demasiado grande, incluso para ella. Desde que enviudó, cada día seguía el mismo ritual: preparar un café con leche espeso, calentar una tostada con aceite y leer el periódico en la misma mesa de madera donde, años atrás, desayunaba con su marido. Ahora solo quedaba el sonido metálico de la cuchara chocando con la taza. Había sido directora de una editorial en Madrid, una mujer exigente, respetada y temida por su precisión. Pero tras la muerte de su hija Elena, su única hija, todo perdió sentido. Dejó el trabajo, vendió el piso y se retiró a aquella casa antigua sobre el río Tajo, donde nadie la conocía. Desde el balcón veía los tejados rojizos, los callejones empedrados, el humo de los hornos que salía de las panaderías. Todo era hermoso y ajeno. A media mañana bajó al café de la esquina, el de siempre, donde el camarero la saludó con un «Buenos días, doña Emilia». Ella respondió con una sonrisa breve y dejó, como siempre, unas pocas monedas sobre el platillo. Era una mujer correcta, amable pero distante. Toledo la había aceptado sin conocerla realmente. Al regresar, escuchó un murmullo de voces infantiles que rompía la calma del barrio. Frente a su verja, un grupo de niños se había sentado en el suelo, apoyados contra la pared de piedra. Uno de ellos sostenía un libro abierto. Los demás escuchaban atentos mientras las palabras se mezclaban con el canto de los pájaros. Emilia se detuvo. Aquello le resultó fuera de lugar. Casi una invasión. Subió las escaleras y, desde su balcón, observó la escena. Los niños no gritaban, no jugaban, solo leían, como si aquel trozo de calle fuera un refugio. La más pequeña, una niña de trenzas oscuras y abrigo azul gastado, tenía una concentración que la desconcertó. El viento le movía el flequillo, y ella seguía leyendo. Ajena a todo. Emilia apretó los labios. Años atrás, esa imagen le habría enternecido. Ahora, solo le recordaba lo mucho que había perdido. Decidió llamar a su vecina, doña Mercedes, que vivía al otro lado de la plaza. ¿Has visto a esos niños?, preguntó, sin saludar. Claro, respondió Mercedes con su voz risueña. Llevan días viniendo. Dicen que aquí se está tranquilo, que el muro de tu casa les da sombra. No quiero que conviertan mi fachada en una biblioteca pública. Ay, Emilia, quizá no buscan pared. ¿Buscan paz?, replicó la vecina antes de colgar. Emilia suspiró, bajó la persiana y se alejó del balcón. Pero algo llamó su atención. Sobre el muro había quedado un libro olvidado, de tapa azul. Bajó al patio. Lo recogió con cuidado. Era una vieja edición de cuentos de Andersen. Las páginas amarillentas, el lomo casi despegado. En la primera hoja se leía, con letra torpe, Lola Martín. Se detuvo un instante. El nombre no le decía nada, pero la calidez de esa caligrafía infantil le provocó una punzada en el pecho. Colocó el libro sobre la mesa del salón, junto a la lámpara. Durante la comida no probó bocado. La sopa se enfrió mientras el reloj marcaba las horas con una lentitud insoportable. Miró el ejemplar varias veces, preguntándose por qué no podía simplemente dejarlo en la portería. Cada objeto, cada voz de niño, le removía los recuerdos de Elena,
que también solía leer en el patio hasta que caía la noche. Sacudió la cabeza, molesta consigo misma. No tenía sentido revivir el pasado. Al caer la tarde encendió la lámpara del pasillo y subió al dormitorio. El libro seguía allí, abierto por una página al azar, como si alguien lo hubiera dejado así a propósito. El viento soplaba contra las contraventanas, y el murmullo de los niños todavía resonaba en su memoria. Trató de leer el periódico para distraerse, pero no logró concentrarse. Cuando apagó la luz, el silencio se hizo más pesado que nunca. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos escuchaba aquella risa ligera, esa voz que no pertenecía a su casa pero que de algún modo la llenaba. Giró sobre la almohada, inquieta. Entonces, entre el sueño y la vigilia, creyó escuchar un susurro lejano, casi familiar, como si alguien se lo dijera al oído: los libros no salvan vidas, pero te las devuelven un poquito. La frase la atravesó como una corriente tibia. Abrió los ojos, miró hacia la ventana y vio el reflejo de la luna en el cristal. No supo si la había soñado o recordado, pero por primera vez en muchos años, sintió algo que no era tristeza. Una inquietud suave, un presentimiento, y con ese pensamiento se quedó inmóvil, escuchando el rumor del Tajo bajo su balcón, mientras la noche envolvía Toledo y el viejo libro reposaba junto a su cama como una promesa muda. La mañana siguiente amaneció clara y fresca. El aire olía a pan recién hecho, y en la calle se oía el murmullo de los escolares. Doña Emilia, con su abrigo gris y bufanda de lana, salió a comprar el periódico. Al doblar la esquina, se detuvo en seco, frente a su verja. La misma niña de trenzas desordenadas estaba allí, con el mismo libro que había olvidado el día anterior, sentada sobre el empedrado. Movía los labios mientras leía en silencio. Ajena a todo, Emilia apretó los labios. Niña, dijo con voz firme: ¿por qué vuelves aquí? Lola levantó la vista, sorprendida, con los ojos grandes y brillantes. Perdón, señora. Aquí no hace tanto frío como en el parque. Prometo no molestar. No se trata de eso. Esa verja es privada. La niña asintió con timidez y se encogió de hombros. Solo leo un ratito, mientras mi madre termina su turno en la panadería. La sinceridad desarmó a la anciana. Dudó un instante, y luego murmuró: ¿5 minutos? ¿Entendido? Emilia regresó a su balcón. Fingió leer el periódico, pero su atención se desviaba una y otra vez hacia la niña. Observó cómo pasaba las páginas despacio, cómo sus dedos marcaban las líneas, cómo sonreía sola al llegar a un párrafo que le gustaba. En la calle pasaba un vendedor de churros anunciando su mercancía, el sonido mezclándose con las campanas lejanas de San Juan de los Reyes. La ciudad seguía su ritmo, y sin embargo, algo nuevo latía bajo aquella ventana. A media mañana, el viento levantó una hoja del cuaderno de Lola y la hizo volar hasta los pies de Emilia. La anciana bajó los escalones con un suspiro, recogió la hoja y se la entregó, pero al hacerlo, notó que dentro del cuaderno había un marcador de papel viejo, decorado con flores secas. Lo giró y leyó una frase escrita a mano. Para mamá. Cuando leas esto, recuérdame riendo. El corazón de Emilia se detuvo un segundo. Esa firma, esa inicial, era la misma que su hija Elena usaba en las dedicatorias de cumpleaños. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó, casi sin voz. Lola parpadeó, confundida. Venía con el libro. Lo compré en la librería de la calle Comercio, señora. ¿Le gusta? Emilia no respondió. Cerró el cuaderno con cuidado, como si contuviera algo frágil. Sí. Es bonito. Cuídalo. La niña sonrió y volvió a su lectura. Emilia se alejó despacio, con el marcador apretado en la mano. Subió las escaleras y se detuvo en el rellano. No sabía si temblaba por el frío o por aquel recuerdo que creía enterrado.
Desde dentro, escuchó la risa de Lola, esa risa libre, luminosa, tan parecida a la de Elena cuando tenía su edad. Esa tarde, al cerrar las contraventanas, la anciana no pudo evitar asomarse una última vez. La niña ya no estaba, pero el eco de su voz seguía flotando en el aire. Cerró la puerta con llave y apoyó la espalda contra ella, mirando el marcador sobre la mesa. Por primera vez en muchos años, el silencio de la casa no le pareció tan insoportable. Mientras la noche caía sobre Toledo, las luces del puente de Alcántara se reflejaban en el Tajo como brasas suaves. Emilia, sentada junto a la ventana, respiró hondo. En algún lugar, el destino acababa de mover una pieza. El viento del Tajo traía un olor húmedo a tierra y hojas podridas cuando Emilia se despertó sobresaltada. Había soñado con una risa infantil, que la llamaba por su nombre. Se sentó en la cama, respirando hondo. Y el libro seguía allí, sobre la mesita. Lo abrió al azar. Una historia sobre una niña que buscaba a su madre siguiendo el canto de los pájaros. Cerró los ojos. Su mente la llevó de nuevo a Madrid. A los pasillos de la editorial. A los días en que Elena entraba corriendo con las manos manchadas de tinta. El reloj marcaba las 8. Se preparó un café y se sentó junto al ventanal. La calle estaba vacía, salvo por un gato que cruzaba con sigilo. Tomó el marcador de la niña y lo observó a la luz. Las flores secas, el trazo firme de la letra E. Todo parecía tener un propósito que ella aún no comprendía. A media mañana, un golpe en la verja la sacó de sus pensamientos. Era Lola. Llevaba una bufanda enorme, demasiado grande para su cuello fino. «Buenos días», señora dijo con una sonrisa. «He venido a devolverle su libro». «No era mío», respondió Emilia. «Entonces quédese con él», insistió la niña. «Usted lo cuidará mejor que yo». Emilia no supo qué contestar. Se dio cuenta de que la niña tenía los ojos del mismo color que Elena, un verde claro que cambiaba según la luz. La invitó a pasar al jardín. Al principio, Lola dudó. Luego, al ver a la gata dormida junto al tiesto de geranios, entró sin miedo. Se sentó en un banco y empezó a hablar de su madre, que trabajaba largas horas en la panadería y llegaba tarde por las noches. «Cuando no tengo sueño, leo hasta que se me cierra el libro solo», dijo. Emilia la escuchaba con atención, casi sin moverse. En cada palabra de la niña sentía un eco del pasado. Le preguntó si conocía la librería donde había comprado el libro, y Lola le señaló hacia el casco antiguo. «Don Julián me lo vendió. Dice que perteneció a una mujer que donó muchos libros hace tiempo. El nombre la golpeó». Emilia sabía quién era don Julián. Había sido proveedor de su editorial antes de que todo se derrumbara. Por la tarde fue hasta la librería. El local olía a papel viejo y cera. Detrás del mostrador, Julián la reconoció al instante. «Doña Emilia, hacía años que no la veía. Necesito saber algo sobre un libro», dijo ella, mostrando la edición de Andersen. El hombre lo tomó entre sus manos. Con delicadeza. Sí, este vino en una caja con otras donaciones. Había una nota, pero se borró con la humedad. Solo se alcanzaba a leer: «Para que otro corazón vuelva a latir». Emilia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Salió de la tienda sin despedirse, caminando entre las calles estrechas. Cuando llegó a casa, el cielo estaba cubierto y empezaban a caer las primeras gotas de lluvia. Encendió una vela y apoyó el libro sobre el alféizar. El rostro de Elena le vino a la mente con una claridad dolorosa. La última vez que discutieron, la promesa de visitarla cuando todo mejore, y aquella llamada que nunca llegó. Las lágrimas le nublaron la vista. Se preguntó si aquel libro, aquellas flores secas, eran algún mensaje. «¿Y si no es coincidencia?», murmuró. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales. En el jardín, la pequeña Lola había dejado olvidado su cuaderno.
Emilia lo recogió y lo llevó al interior. En la última página había un dibujo. 2 figuras tomadas de la mano. Una alta y otra pequeña. Bajo un cielo lleno de estrellas. Abajo, en letras torcidas, se leía: «Gracias por escucharme, señora del balcón». Emilia cerró los ojos. El eco del pasado ya no dolía igual. Era una herida que comenzaba a cerrarse. Una voz que le pedía volver a sentir. Y mientras el viento soplaba, pensó que quizá el destino no había terminado con ella todavía. La lluvia no había cesado en toda la tarde. Toledo parecía suspendida en una neblina gris, y el sonido del agua golpeando los cristales llenaba la casa. Doña Emilia encendió la chimenea y colocó una manta sobre las piernas de Lola, que se sentaba a su lado, con las mejillas encendidas por el calor del fuego. Desde hacía unos días la niña venía después de clase. Decía que ahí podía leer tranquila, sin el ruido de la calle, ni el bullicio de la panadería. Emilia observaba cómo sus pequeños dedos recorrían las páginas de cuentos de Andersen. Era el mismo ejemplar que había recogido del muro. Pero ahora, parecía tener vida propia en las manos de la niña. Afuera, el tajo rugía, crecido por la lluvia. Dentro, el tiempo se detenía entre el crepitar de la leña y el suave murmullo de la lectura. ¿Puedo coger otro libro?, preguntó Lola, levantando la vista. Claro. Pero ten cuidado. Algunos son muy antiguos, respondió Emilia, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. La niña se acercó a la estantería más alta, aquella que llevaba años sin tocarse. Subió en puntillas, estirando el brazo, y cuando sacó un tomo grueso, algo cayó al suelo. Una postal amarillenta, con los bordes doblados. Emilia se inclinó para recogerla. La reconoció de inmediato. La caligrafía era la de su hija. En el reverso, con tinta azul, se leía: «Si alguna vez olvidas reír, mira por la ventana. Yo estaré en la luz». El corazón de la anciana se detuvo. Las letras temblaban ante sus ojos, como si hubieran esperado ese momento para revivir. Lola, curiosa, se agachó y leyó en voz alta, sin saber lo que hacía. «Qué frase más bonita», dijo. «Parece una promesa». Emilia sintió un nudo en la garganta. «No. No sabes cuánto», murmuró. Se sentó en el suelo, la postal en una mano, el libro en la otra. Todo se mezclaba. El olor a papel viejo, la voz de la niña, el resplandor del fuego. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas, sin que pudiera detenerlas. «¿Está bien, señora?», preguntó Lola con voz temblorosa. Emilia levantó la mirada, con los ojos húmedos, y la vio como si viera un milagro. Aquella niña, de pie, con la misma expresión que su hija en una foto olvidada. «Tú no viniste por casualidad», susurró. Lola dio un paso hacia ella, sin entender. Entonces, Emilia la abrazó, la apretó fuerte, como si el tiempo pudiera girar hacia atrás. La niña se quedó inmóvil al principio. Luego apoyó la cabeza en su hombro. Afuera, la tormenta arreciaba. Las gotas golpeaban las contraventanas, pero dentro, en esa casa que había estado dormida tanto tiempo, algo volvió a latir. Emilia le acarició el cabello con ternura. «Gracias por leer aquí, Lola. No sabes lo que me has devuelto». «Solo leo porque me gusta», respondió la niña. «Y porque cuando estoy aquí, no me siento sola». Emilia sonrió. «Yo tampoco». Permanecieron así un largo rato, en silencio, escuchando la lluvia. Sobre la mesa, la postal seguía abierta, iluminada por la luz temblorosa de la chimenea. Y justo entonces, un rayo atravesó la ventana, bañando la habitación con un resplandor cálido. Emilia levantó la vista, y por un instante creyó ver el reflejo de Elena sonriéndole desde la pared, como si la promesa escrita en la postal se hubiera cumplido. Lola, sin notarlo, se acurrucó más en su abrazo. Emilia cerró los ojos y pensó que, quizá,
Aquel día su hija había regresado de verdad, disfrazada de una pequeña lectora con trenzas. La tormenta empezó a calmarse, y el fuego crepitó más suave. La casa respiró hondo por primera vez en muchos años, y en medio del silencio, solo se escuchó el murmullo de la anciana, al oído de la niña. «Quédate un poco más, hija. Solo un poco más». La mañana amaneció limpia después de la tormenta. El cielo sobre Toledo era de un azul nítido, y los tejados brillaban aún húmedos por la lluvia de la noche. Emilia abrió las ventanas, dejando que el aire fresco llenara las habitaciones. Hacía años que no respiraba con tanta calma. En la mesa del comedor, la postal seguía allí, junto a una taza de café, y el cuaderno de Lola. La observó un rato, con esa mezcla de nostalgia y gratitud que solo tienen los corazones que empiezan a despertar. Habían pasado varios días desde aquella tarde del descubrimiento. La niña seguía viniendo a leer después de clase, y la casa se había convertido, poco a poco, en un refugio compartido. Emilia ya no evitaba su compañía. Le preparaba chocolate caliente. La escuchaba hablar de su escuela. Incluso le enseñaba a cuidar los libros antiguos. Y sin embargo, dentro de ella, algo crecía con fuerza. La necesidad de hacer algo más. Esa mañana decidió visitar a doña Mercedes. «No puedo seguir fingiendo que esto no significa nada», le dijo, mientras revolvía el azúcar en su taza. Mercedes la miró con ternura. «¿Hablas de la niña?» «De ella. Y de lo que representa». «No sé cómo explicarlo, Mercedes. Desde que llegó, la casa ha cambiado. Hasta los relojes parecen latir distinto». «Entonces haz lo que tu corazón te pide», respondió la vecina. «Pero hazlo bien, sin miedo». Emilia se quedó en silencio un instante. Luego, con decisión, se levantó. «Necesito ir a la notaría». Por la tarde, cruzó el puente de Alcántara envuelta en su abrigo de lana. Entró al despacho del notario don Julián, el mismo hombre que le vendió el libro a la niña. Él la recibió con respeto y cierta sorpresa. «Doña Emilia, qué honor. ¿En qué puedo servirle?» «Quiero hacer una donación», dijo con voz firme. «Esta casa y parte de mis libros deben pertenecer a alguien que sepa cuidarlos. Alguien que sepa escuchar las historias». El hombre la miró, intrigado. «¿Se refiere a una fundación o a una persona en particular?» Emilia bajó la vista y sonrió. «A una niña. Se llama Lola Martín». El notario se quedó unos segundos sin decir palabra. Luego asintió despacio. «¿Está segura, doña Emilia?» «Nunca estuve tan segura en mi vida». Firmó los papeles con mano firme. Cada trazo era una liberación. Al salir, la luz del atardecer bañaba las calles de Toledo con tonos dorados. Caminó despacio, dejando que el viento le acariciara el rostro. No sentía tristeza, sino una paz profunda, como si por fin el pasado y el presente se hubieran reconciliado. Esa noche, cuando Lola llegó, Emilia le ofreció una taza de chocolate y la hizo sentarse frente a ella. «Lola, quiero contarte algo», dijo. «Esta casa pronto será tuya». La niña la miró confundida. «¿Mía? Pero, ¿por qué?» «Porque aquí aprendí a respirar otra vez», respondió la anciana, sonriendo. «Y porque tú me recordaste que todavía sé amar». Lola se lanzó a abrazarla, llorando sin entender del todo. Emilia la sostuvo, acariciándole el cabello. «No tengas miedo, pequeña. La vida a veces devuelve lo que nos quita. Solo hay que tener paciencia». Desde la ventana, la ciudad brillaba bajo la luna. Emilia miró hacia el cielo, imaginando a Elena en alguna parte, sonriendo también. «Tu madre estaría orgullosa», susurró Mercedes, que había llegado sin que la oyeran. «No lo hago por orgullo», respondió Emilia, con la voz quebrada. «Lo hago por amor». Y en ese momento, mientras la niña seguía aferrada a su abrazo, la anciana comprendió que el verdadero perdón no se escribe en papeles ni en piedras,
sino en los gestos que devuelven la esperanza. El sol del atardecer se filtraba por las contraventanas, tiñendo de oro las paredes antiguas de la casa. En el salón, el fuego de la chimenea crepitaba suave. Y sobre la mesa descansaban las flores secas del marcador junto a la postal que Lola había enmarcado en un pequeño marco de madera. Habían pasado algunas semanas desde que Emilia firmó la donación, y desde entonces, todo parecía respirar de otro modo. La niña llegaba cada día después del colegio. Ayudaba a regar las plantas, leía en voz alta los cuentos, y a veces se dormía en el sillón mientras la anciana tejía en silencio. Emilia había recuperado una rutina, pero no la de antes. Esta tenía luz, ruido, olor a pan tostado y risas. El eco de la soledad se había desvanecido. Una tarde, cuando las campanas de San Juan de los Reyes anunciaban las 6, doña Mercedes apareció con una cesta de pan y sonrisas. «He oído que hoy venía gente especial», dijo, guiñando un ojo. Emilia la miró sin entender. Hasta que por el portón entró don Julián, el notario, con una carpeta en la mano. «Solo vine a entregarle los documentos finales», explicó. «Ya está todo en regla. La casa pasa oficialmente a nombre de la menor cuando cumpla 18. Lola abrió los ojos con asombro. «¿De verdad?» Emilia le acarició la mejilla. «Sí, cariño. Pero mientras tanto, la casa sigue siendo de las dos». Mercedes, conmovida, se acercó a la ventana. «Mira, Emilia, ¿ves la luz? Parece que hasta el cielo te da las gracias». El sol se escondía lentamente detrás del puente de Alcántara, y un rayo de luz entraba justo por la ventana donde estaba la postal. Emilia la tomó entre las manos. La frase escrita por su hija brillaba bajo la luz dorada. «Si alguna vez olvidas reír, mira por la ventana. Yo estaré en la luz». Las lágrimas le nublaron los ojos, pero esta vez no eran de dolor. «La vi, Mercedes. En la tormenta, la vi. Y creo que hoy también está aquí». «Claro que sí», respondió la vecina. «Elena nunca se fue del todo. Solo esperaba que volvieras a abrir la puerta». Lola se acercó y se acurrucó en su regazo. «Señora Emilia, cuando sea grande quiero hacer lo mismo que usted. Dejar algo bonito a alguien». La anciana rió suavemente. «No tienes que esperar tanto, pequeña. Ya lo haces cada vez que sonríes». La niña levantó la cabeza y la miró con ternura. En ese instante, Emilia entendió que no había salvado a Lola. La niña la había salvado a ella. Le había devuelto la fe en los demás, en la vida, en el amor que no muere. Las tres mujeres se quedaron un rato en silencio, observando cómo el último sol del día se reflejaba sobre el río. El aire olía a madera y a esperanza. El reloj del comedor marcó las 7. Y por primera vez en muchos años, su sonido no parecía anunciar soledad, sino compañía. «¿Podemos leer algo antes de cenar?», preguntó Lola. Emilia asintió. «Elige tú, corazón. Pero hoy, leemos juntas». La niña tomó el libro de Andersen y se sentaron una al lado de la otra. Mientras Lola comenzaba la lectura, la anciana cerró los ojos un instante. Afuera, una bandada de pájaros cruzaba el cielo encendido, y dentro, el calor del hogar llenaba cada rincón. En aquella casa donde el tiempo se había detenido durante años, ahora todo volvía a respirar. Las paredes, las flores secas, los relojes, las risas, y en medio de esa vida nueva, doña Emilia susurró apenas audible, mirando la postal: «Gracias, Elena, por traerme de vuelta a casa». El fuego titiló, el viento se calmó, y Toledo se quedó envuelta en una paz tan profunda que parecía bendecirlas a las 3. El fuego se había extinguido, pero el calor permanecía en cada rincón de aquella casa que un día fue silencio, y ahora respiraba como un corazón vuelto a la vida. En los estantes seguían los libros, testigos mudos de una historia que cambió el destino de dos almas. Una anciana cansada de recordar y una niña con trenzas que trajo la risa de vuelta. Afuera,
El Tajo seguía su curso bajo el cielo dorado, como si la propia ciudad quisiera abrazarlas. ¿Y tú? ¿Qué sentiste al escuchar esta historia? Si te ha conmovido, deja un 1 en los comentarios. Si crees que podríamos mejorarla, escribe 0. Y cuéntanos tu sentir. A veces, la vida se encarga de unir a quienes más lo necesitan. Emilia y Lola no compartían sangre, pero compartieron algo más profundo. El deseo de pertenecer, de curar las heridas invisibles que deja la soledad. Nos recuerdan que la familia no siempre nace del pasado, sino del presente que decidimos construir. Que incluso los corazones más fríos pueden volver a latir si encuentran un motivo para hacerlo. En el gesto sencillo de una niña leyendo frente a una verja, la anciana halló su redención. Y con su acto de amor, demostró que nunca es tarde para reparar lo roto. Porque la bondad esa que nace sin cálculo ni promesa, puede cambiar el rumbo de una vida entera. Todos tenemos una casa interior que a veces se apaga. Una ventana que hemos dejado cerrada al afecto. Y basta una chispa de ternura, una sonrisa, una palabra para que esa casa vuelva a respirar. La felicidad, después de todo, no está en poseer más, sino en compartir lo que somos. Como la luz que entra por la ventana al caer la tarde. Un solo acto de amor puede iluminar la oscuridad de muchos inviernos. Así que, mientras apagas esta historia y el eco de las campanas de Toledo se disuelve en la distancia, guarda en tu corazón la lección de Emilia. Siempre hay tiempo para amar, siempre hay un lugar que puede volver a respirar. Y si esta historia tocó algo en ti, compártela. Tal vez, sin saberlo, seas tú quien devuelva la luz a otra casa que aún espera volver a encenderse.